Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que usted hoy tome la mejor disposición el día de hoy, esta noche, en una posición de respeto total, porque es la palabra de Dios la que vamos a compartir. No es algo mío, no es algo personal, es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios ha preparado en esta noche para su pueblo. Y nosotros tenemos que ser tierra fértil, así como nosotros nos preparamos para traer esta palabra. Ustedes preparen ahí su corazón, su mente, su entendimiento para recibir la palabra y para que esta palabra pueda ser de bendición en sus vidas, para sus familias y para todo aquel que nos ve, porque tenemos que ser testimonio vivo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero hacer una pequeña introducción, porque es importante ver todo lo que se va a desarrollar después de esta pequeña introducción. Todos sabemos, todos en algún momento hemos leído los salmos, ¿cierto? En una determinada situación hemos recurrido a los salmos, que en su mayoría fueron escritos por el rey David. Un total de 73 salmos son reconocidos que fueron escritos por el rey David. Por ejemplo, en el Salmo 19 vemos la revelación de Dios a través de la creación y su palabra. En el Salmo 23 encontramos este hermoso salmo que más de una vez alguno, por lo menos una vez, lo ha leído, lo ha escuchado, que es Jehová es mi pastor. Y creo que la mayoría lo sabemos. Con solo esa introducción no hace falta saber cuál es el número del salmo. Salmo 27, confianza en Dios en medio de la adversidad. Salmo 46, el salmo de la fuerza y refugio de Dios. Salmo 91, conocido como el salmo de la protección. Este es el salmo más destacado, de los que tiene mayor preferencia por muchísimas personas. Salmo 119, bienaventurados los perfectos del camino. Salmo 121, el salmo del viajero. Y en lo personal, uno de mis salmos favoritos, el Salmo 51. ¿Por qué? Porque ese salmo habla del arrepentimiento y el perdón. Y es en ese salmo que vamos a estar meditando el día de hoy en la palabra. ¿Por qué les digo que es importante? Porque ustedes, o muchos de nosotros, en determinado momento, cuando hemos estado en un momento de aflicción, en un momento difícil, hemos recurrido a un salmo. De hecho, las señoras antes, o nuestros padres, siempre tenían en la sala la Biblia abierta en un salmo, ¿cierto? Y siempre recurrían a ese salmo. Entonces, pero eso lo hacemos únicamente cuando estamos pasando por un momento de aflicción, por un momento difícil. Pero cuando hemos pecado, cuando nuestro corazón no está tan bien, hemos recurrido a la Biblia para pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre el camino que debemos seguir. ¿Hemos recurrido a ese salmo? ¿O a qué palabra hemos recurrido? ¿O nos hemos escondido? Porque no nos gusta que a veces la palabra nos confronte, nos hable. Entonces, muchos de esos salmos nos alientan a alabar a Dios, a recordar que la venganza le pertenece a Él, a declarar su gloria y a servirle con alegría. Ofrecen una súplica sincera de Jehová, que Jehová nos libre y nos guarde del mal y de las prácticas violentas de los hombres. En este Salmo 51 viene hablando, es más que todo la confrontación que le hace el profeta Natán al rey David, después de su pecado. Un pecado que marcó y sigue marcando aún muchas generaciones. El pecado del que David se lamenta en este salmo es la bien conocida y triste historia de su loca perversidad que cometió con la mujer de su prójimo Urías. El arrepentimiento que aquí expresa fue producido mediante el ministerio de Natán,
quien fue enviado por Dios para que lo convenciese de este pecado. El Salmo 51 es donde el profeta Natán confronta a David por su adulterio con Betsabé. Veamos cómo inicia el Salmo 51 y para empezar, leamos los dos primeros versículos para introducir el tema del día de hoy. Salmo 51, 1, 2 y en la versión del 60 dice lo siguiente: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando leemos este salmo, nos encontramos ante un rey David en uno de los momentos o posiblemente más difíciles de su vida. David había pecado terriblemente contra Dios. El hombre que todo el mundo conocía como el hombre conforme al corazón de Dios, había cometido pecados terribles y en este momento estaba pagando las consecuencias de sus pecados. David había tomado una mujer que no era suya. David había mandado al frente de batalla al marido de esa mujer, de nombre Urías, para que muriera, y así encubrir el embarazo de aquella mujer, para él no quedar como alguien que había hecho algo indebido y que todo el mundo pensara que ese hijo era fruto de la esposa y el esposo. David empezó a cometer errores terribles, se empezó a descuidar, ya no estaba tan atento a las batallas, ya no asistía. David, sin embargo, tuvo la humildad para reconocer su pecado delante del profeta. Pero Dios tuvo que usar el profeta para exponer a David y a su pecado y decirle que iba a tener terribles consecuencias por lo que había hecho. ¿Por qué toda esta introducción? Yo sé que esta historia ya la sabemos, que la hemos escuchado un montón de veces, pero para lo que vamos a estudiar hoy, para lo que el Señor trae para el día de hoy, es necesario que recordemos lo que pasó. En 2 de Samuel 12, del 11 al 14, está la advertencia del profeta Samuel acerca de lo que va a acontecer con el rey David. Y dice así: Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Y aquí viene toda la tragedia de lo que pasa con los hijos de David. Una hija que fue violada, abusada por su medio hermano. Ese hermano que toma venganza y mata a este hermano. Y en medio de todo esto, ese hijo, viendo que su padre sigue inmóvil, en vez de ser el rey que imparte justicia, y está con las manos cruzadas y no hace nada, entonces intenta usurpar su trono. Y David se encuentra en esa situación alejado, viendo todo cómo se derrumba, viendo cómo está perdiendo todo lo que tenía. Y en ese momento David llega a ese instante más profundo de arrepentimiento en su corazón. Vemos a David pidiendo que Dios tenga piedad. Pero vamos a ver algo interesante. Que el deseo de David no era recuperar su trono. El deseo de David no era recuperar a sus mujeres. El deseo de David no era recuperar la corona, el poder o la fama. El deseo de David no era recuperar todo el oro o la plata.
que a lo mejor le habían quitado o su reputación. El deseo de David era que la piedad de Dios estuviera sobre él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Cuál es el sincero deseo de David? Su deseo es que Dios lo perdone, que Dios borre, que arranque de él todo su pecado. Su deseo no es devuélveme lo que el enemigo me ha quitado, no es dame lo que el enemigo se ha llevado, no es restitúyeme el doble de lo que el enemigo me robó, porque eso es lo que nos están enseñando ahora, que Dios tiene que devolverte el doble de lo que el enemigo se robó o se llevó. Pero no fue el enemigo quien se lo llevó, fue tu pecado no confesado, ese pecado que guardas en tu corazón. No importa si nunca más tiene oro o plata, no importa si tiene que volver junto a las ovejas, donde él empezó. ¿Y por qué esta confesión? Si a él no le importa volver con las ovejas donde él estuvo una vez. Y aquí hay algo importante, hermanos. A él no le importa si vuelve otra vez a ser un pastor de ovejas, porque ahí fue donde conoció del Señor. Ahí fue donde se enamoró de Dios. Y él está dispuesto a dejar todo, para volver otra vez a tener ese amor con Dios, para encontrarse de nuevo con su Dios. Entonces, hermanos, no importa si vuelve a ser aquel pastor que fue al principio. Lo que sí importa es estar en paz con Dios. Y tú no estarás en paz donde hay pecado. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez les ha pasado que han hecho algo malo y ese sentimiento de culpa no los abandona. Si no lo han sentido, estamos mal, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos ser o debemos estar incómodos donde hay pecado, donde se practica el pecado. No podemos ser indolentes al pecado, a las injusticias. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Lo que sí importa es estar en paz con Dios. Y tú no estarás en paz con Dios donde hay pecado. No tienes que estar en paz donde hay pecado. No tienes que ser partícipe del pecado. No te tienes que contaminar con el pecado. En primer lugar, debemos entender algo. No podríamos quebrantarnos ante Dios buscando perdón si no sabemos que tenemos un Dios compasivo. ¿Se imaginan ustedes lo que es tener un Dios cruel que al ver que sus hijos están pecando les manda un rayo, los fulmina y los mata? ¿Quién de ustedes iría ante un Dios así a reconocer su pecado, su falta? Ninguno. Todos tendríamos temor, no sería un respeto, sería temor. No respetaríamos a Dios. Entonces, pero también tenemos que ver que una iglesia que solo presenta el amor de Dios, la compasión de Dios, y no habla de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, va a tener un montón de creyentes ofendiendo a Dios, pecando contra Dios y creyendo que no están haciendo nada, haciéndose las víctimas. Pobrecito yo, vea cuánto me está pasando. Dios me está castigando. ¿Es Dios o es tu pecado? ¿Qué es lo que te está castigando? Son las consecuencias de tu pecado. Y lo peor es creer que no pasa nada. Una vida espiritual relajada, una vida relajada con su carne, relajada con su pecado, porque solo ven una cara dulce de Dios. Solo nos presentan al Dios dulce. Pero tenemos un Dios que Él no comulga con el pecado. Él no aprueba el pecado de sus hijos. Debemos considerar la santidad de Dios, la justicia de Dios y la pureza de Dios. De manera que cuando pecamos contra Dios, nos debería doler, nos debería romper el corazón. No quedarnos indolentes. Cometimos un pecado, pero mientras eso no salga a la luz, yo estoy tranquilo. Mientras eso no salga a la luz, no hay nada de qué lamentarse. El Salmo 51
El versículo 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y David tiene ese deseo. David dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No dice: límpiame de las consecuencias. No dice: límpiame, quítame las consecuencias que ahora tengo por mi pecado. Él dice: lávame por completo de mi maldad. Él reconoce que hay maldad en su vida, en su corazón. Y él lo que quiere es que ese sentimiento sea quitado de su cuerpo. Él no quiere seguir nada más que le quiten las consecuencias. Pero yo sigo con mi pecado, sigo disfrutando de mi carne, de mi pecado, porque sé que no voy a tener consecuencias que lamentar. O que peco y rezo, empato. No, él quiere tener una conversión total, que ese sentimiento, que ese deseo de pecar sea quitado de su vida. Hermano, cuando están pasando o cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, muchas veces son consecuencias de nuestro pecado. Hay personas que vienen a Dios buscando que arregle las consecuencias en lugar de cambiar su corazón. Que el asesino, por lo general, lo único que quiere es aliviar su conciencia, su sentimiento de culpa. Y cuando eso pase, vuelve a matar. El que roba, igual. Si no hay un verdadero quebrantamiento, el corazón va a seguir robando. El que comete adulterio, lo mismo. Apenas se le pasa el susto, si la esposa lo agarró o el esposo lo agarró, apenas le pasa el susto, vuelve otra vez a lo mismo. Porque no hay un verdadero arrepentimiento de corazón. No se ha sometido a la presencia de Dios para pedirle a Dios que le quite, que le arranque eso que lo lleva a pecar. Igual, la persona que aborta o el que miente. La persona que aborta, por lo general, ¿qué está haciendo? Si está en pecado, está eliminando una consecuencia de su pecado. Pero no se da cuenta que en lugar de buscar o tener una solución, más bien se está hundiendo más. Más bien está trayendo maldición sobre sus generaciones, sobre su familia. Simple y sencillamente porque no tuvo esa intimidad con Dios para someterse a su presencia y para que fuera Dios quien lo llevara al verdadero arrepentimiento. Una persona verdaderamente arrepentida no es la que busca cómo quitarse las consecuencias. Es la persona que se somete a la voluntad de Dios para que Dios lo cambie. ¿Ustedes saben qué habría pasado si Adán y Eva hubieran hecho lo mismo? ¿Qué habría pasado si en lugar de asumir las consecuencias de su pecado, Dios les hubiera simplemente quitado las consecuencias? Hubieran seguido pecando, hubieran buscado otras formas de pecar, porque ya estaba en ellos el pecar. Hermanos, en nosotros está el deseo de pecar, en nuestra carne, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos confronte, para que nos hable, para que nos lleve a hacer un cambio, para que nos incomode, no para que sigamos nosotros viviendo de la misma forma. Nosotros en lugar de seguir quejándonos o haciéndonos las víctimas, lo que tenemos que buscar es una transformación total en el corazón. David no está pidiendo que le devuelva el trono, tampoco le está diciendo a Dios: Señor, ya aprendí la lección. Porque nosotros, cuando nos hemos equivocado o hemos hecho algo malo, vamos a la presencia del Señor, si es que vamos, quiero pensar que vamos, y le decimos: Señor, ya aprendí la lección, sana mi corazón, que el hermano me perdone, que mi esposa me perdone, que mis hijos olviden que yo les hice daño, que mis hijos olviden que yo los marqué. Pero nunca van con una actitud de decirle al Señor: Señor, cambia mi corazón, quebranta mi corazón, yo ya no quiero seguir pecando, quiero dejar y hacer un cambio nuevo, quiero llegar a tener a tener ese corazón como el de David. Pero muchos dicen: como un hombre conforme al corazón de Dios, y vea todo lo que hizo.
¿Y ustedes se han preguntado por qué dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué había en David para que fuera conforme al corazón de Dios? Que David reconocía su pecado y odiaba su pecado y buscaba la presencia de Dios para que Dios arrancara de su vida el pecado. David no quería vivir con el pecado, y es lo mismo que Dios quiere, que usted no viva con su pecado, que usted no acuerpe su pecado. Dios quiere que usted sea verdaderamente un hijo limpio, que viva en santidad. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el deseo más sincero del corazón es que se elimine todo pecado. Cuando nosotros de verdad estamos arrepentidos, tenemos que buscar que ese pecado salga de nuestras vidas. Amado hermano, ¿ha sido ese tu sentir cuando has pecado o simplemente oras por una solución? ¿Qué has hecho cuando has pecado, cuando le has fallado al Señor? ¿Te has sentido mal? ¿Ese pecado te ha hecho sentir mal, triste? ¿O simplemente estás orando buscando una solución? Borra mis transgresiones, límpiame por completo. De eso se trata el Salmo 51, de un verdadero arrepentimiento, cuando el corazón se rompe realmente delante de Dios y se humilla en busca de la compasión del Señor. Hermanos, porque no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. No es lo mismo. Puedes llorar y no estar arrepentido. Puedes sentir culpa y no estar arrepentido. Puedes ser consciente del mal que has hecho y no estar arrepentido. El arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento es cuando cambias. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando cambias, cuando decides hacer un cambio. El arrepentimiento conlleva un cambio de vida, un cambio en el corazón, una manera diferente de ver eso que has hecho y que se llama pecado. En este Salmo 51 vemos cómo luce un verdadero arrepentimiento, para que podamos experimentar ese arrepentimiento no una vez, sino todos los días en nuestra vida. Hermano, usted no tenía que arrepentirse solamente el día que conoció al Señor. Hay personas que solamente ese día se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios por sus pecados. Usted tiene que arrepentirse y pedirle a Dios perdón todos los días de su vida. Así es como vive un cristiano, un hijo de Dios. No aquel que solamente cuando fue descubierto en su pecado, entonces sí me arrepiento. Pero mientras no sea descubierto, sigo mi vida como cualquier otro. Los hijos de Dios no somos así, no tenemos que ser así. Tenemos que marcar un antes y un después en nuestras generaciones. Porque si usted sigue con su pecado oculto, tal vez usted lo puede esconder del pastor, de los líderes, de los miembros de la congregación, pero en su familia hay alguien que lo sabe. Y en su familia va a haber alguien que tarde o temprano lo va a sacar a la luz. Tarde o temprano Dios lo va a usar para que ese pecado salga a la luz. Hermano, la evidencia de una verdadera conversión es que te sigues arrepintiendo todos los días. Porque todos los días le fallamos a Dios. Todos los días. Hermano, conforme ganas en madurez espiritual, conforme creces en santidad, te vas a arrepentir por cosas que a muchos les parecen pequeñas. Un día un hermano en una reunión me decía: pastor, a mí me enseñaron que yo no tengo que estar pidiendo perdón todos los días por cosas pequeñas, que solo por las cosas grandes. Y yo le dije: hermano, ¿y tienes una balanza para saber cuál pecado es pequeño y cuál es grande? Pecado es pecado, no dice el tamaño. Pecado es pecado ante los ojos de Dios, pero ante los ojos de los demás, nosotros sí buscamos que el pecado sea más pequeño que el de los hermanos, para justificarnos, para aliviar nuestra conciencia, para estar tranquilos nosotros y decir: no estoy tan mal como el hermano. En algún momento te vas a encontrar con un creyente y le vas a decir: me siento mal. Y él te dirá: eso no es nada. Y tú vas a decir: si no es nada, ¿por qué me siento tan miserable? Ten cuidado, hermano, con esas voces que al pecado le llaman nada. Isaías 5:20
dice lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es buena señal cuando te duele el corazón. Es buena señal cuando las lágrimas caen. Pero mucho cuidado, porque también es una mala señal cuando tomas un pecadito y te parece que es poca cosa. Porque nosotros somos especialistas. Como conocemos de Biblia, entonces yo sé cuáles son los pecados pequeños y cuáles son los grandes. Cuáles ofenden a Dios y cuáles no ofenden a Dios. Hermano, todo pecado ofende a Dios. Todo pecado. No hay pecaditos blancos o pequeñitos. Porque puede ser poca cosa para nosotros, porque somos imperfectos. Somos viles y miserables. Pero al lado de la pureza y la santidad de Dios, es una mancha terrible. En una de las reuniones que hablábamos con los hermanos, el Señor me ponía a decirles: ustedes son indigentes a la par de Cristo. Si usted se compara con el hermano, puede que usted no esté tan mal, pero si usted se compara con Cristo, somos indigentes. Si ponemos un puntito negro en una pared negra, no lo vamos a notar, no nos va a incomodar, toda la pared está negra y ese puntito no se va a ver. Pero ponga usted ese puntito negro en la pared blanca, a ver si a usted no le va a incomodar. Cada vez que usted entre y vea esa pared y vea ese puntito negro, usted se va a sentir mal porque está viendo ese puntito negro ahí en medio de la pared blanca. Y a uno le dicen: es que usted no tiene que ver el punto negro, vea todo lo bueno. ¿Será que Dios va a ser así? Y Dios se va a tapar el ojo y va a decir: no veo el puntito negro, no veo el pecado suyo, voy a ver todo lo bueno que hizo. ¿Será que va a ser así? ¿Será que va a haber una carpeta de excepciones? Porque el hermano es servidor, porque la hermana danza, porque el hermano alaba, porque el hermano ora, porque el hermano ayuna, ¿va a haber una excepción? No van a haber excepciones. Pecado es pecado delante de los ojos del Señor. Solo ante los ojos de nosotros, los imperfectos, hay pecados pequeños y pecados grandes. Hermano, si nosotros, como les decía, tomamos ese pecado o pecadito, como lo quieras llamar, y lo pones al lado de una pared blanca, te vas a sentir bien, no te vas a sentir bien hasta que lo arranques de tu vida. Ya no estamos hablando del puntito, estamos hablando del pecadito. Si lo pones en una pared blanca, no te vas a sentir bien hasta que lo arranques de tu vida. El arrepentimiento no es algo que haces a veces, es una manera de vivir del creyente. Dios, danos la plenitud de sentir dolor por haberte ofendido. Haz que cuando falle me duela. Esto decía David: haz que cuando falle me duela. ¿Quién de nosotros ora de esa forma, diciéndole al Señor que traiga dolor a su vida cuando ha pecado? Nadie quiere sentirse mal, nadie quiere el dolor. Todo el mundo quiere estar tranquilo y relajado, con la conciencia tranquila y creyendo que por haber hecho una oración, ya, borrón y cuenta nueva. Pero el pecado sigue ahí. Ese deseo de pecar sigue ahí. Y no se lo sometes, no se lo entregas al Señor. Hermanos, seamos honestos, ¿quién le pide dolor a Dios? Más bien pedimos que el dolor de las consecuencias de nuestro pecado se vaya. Ay, Señor, yo ya no puedo con esto. Quítame este sentimiento de culpa. Quítame el sentimiento de culpa. No le estamos diciendo: quítame el pecado, quítame las ganas de pecar. Quítame el sentimiento de culpa para poder pecar sin ninguna consecuencia, para poder pecar tranquilo. Quítamelo, porque yo quiero pecar tranquilo. Hermanos, David quiere que le duela el pecado. Este hombre no quiere olvidarlo al día siguiente. Nosotros venimos, oramos, le pedimos perdón al Señor y al día siguiente
Ya andamos ahí otra vez con la libreta en blanco buscando qué pecado cometer. Y así vivimos, y así seguimos. Pero David quiere que este pecado le duela. Este hombre no quiere olvidarlo al día siguiente. Este hombre no quiere simplemente pedir perdón e irse a dormir, saboreando el perdón del pecado y creyendo que mañana Dios va a olvidar lo que hizo. Quiere que le dure, quiere recordar ese dolor de haber ofendido al Señor. Hermano, la cruz de Cristo se ve mejor cuando el corazón está roto. No entiendes la cruz hasta que no te duelen tus pecados. Muchos vemos o leemos o hemos escuchado del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y qué bonito, qué bueno que Jesús vino y hizo eso, pero no lo entendemos hasta que no nos duelen los pecados por los que Cristo murió. Un error que cometemos es pensar que Jesús murió solamente por los violadores y los asesinos. Y no, Él murió también por tus mentiras, por tu orgullo, por tu vanidad, por tu adulterio, por tu inmoralidad sexual. Jesús murió también por tu altanería, por tu deshonra a tus padres, por tus malas palabras, por tus malos pensamientos. Porque aunque los demás no nos escuchen, Dios sí está escuchando nuestros pensamientos. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y por eso a veces no vemos respuesta a nuestras oraciones. Quizás no mataste con tus manos, pero mataste con tus palabras. Quizás no pusiste una pistola en la cabeza de nadie, pero odiaste a muchos en tu corazón. Deseaste a muchos el mal con tus pensamientos. Es que mientras nadie me escuche, yo estoy tranquilo porque solo Dios sabe lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy pensando. O sea, solo Dios. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si es ante Dios que te tienes que presentar limpio, sin mancha, sin pecado. Y no te importa. Vives tu vida relajado, tranquilo. La misma maldad estaba en nosotros, solo que algo nos frenó y nos impidió golpear, disparar, matar. Pero la misma maldad estaba ahí y quizás hoy estaríamos presos, estaríamos muertos. Vamos a analizar qué marcas tiene un verdadero arrepentimiento. Salmos 51, 3 y 4 dice lo siguiente: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. La primera cosa que vemos aquí es David confesando sus pecados. Reconozco que mi pecado está delante de mí. Y reconozco contra quién he pecado. Contra ti, solo contra ti solamente he pecado. Cuando hay una conversión sincera, no hay un reproche por las situaciones que se viven. Usted sabe que merece castigo por el pecado que cometió. Usted sabe que lo merece. David le dice: eres justo, sin reproche, cuando juzgas. No tengo nada que reclamar, todo lo que me está pasando me lo merezco. ¿Cuántas veces hemos pensado que no merecemos lo que nos está pasando? Es que yo no me lo merezco, es que Dios me está castigando. Hermano, David dice: Dios, eres justo y sin reproche cuando juzgas. No le podemos decir, ¿será que Dios se equivoca cuando nos juzga? Cuando nos señala, cuando nos exhibe, cuando saca a la luz algún pecado, ¿será que Dios se equivoca? Es que Dios cometió un error, entonces me está juzgando, me está señalando. Hermanos, Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, creyendo que podemos engañar a Dios,
creyendo que el día de mañana vamos a estar ahí ante el trono y que vamos a poder decirle, Señor, es que eso no fue culpa mía, lo hice sin querer queriendo, no me castigues, tú sabes. Y el Señor se vuelve y te dice, yo sé, claro que yo sé. Y nosotros creer que podemos engañarle. Reconozco mis transgresiones. Una de las peores cosas que hacen los creyentes en muchas iglesias es victimizarse por las consecuencias de su pecado y dan a entender que Dios es malo porque los castigó. Hermano, ¿cuántas veces podrías decir a la semana, he hecho lo malo delante de tus ojos? ¿Cuántas veces hemos tenido esa apertura con nuestro Padre y le hemos dicho, he hecho lo malo delante de tus ojos, merezco tu castigo? No, nosotros imploramos por misericordia, pero se nos ha olvidado tener misericordia contra el hermano al que le hicimos daño. Contra el hermano no tuvimos misericordia, pero queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Qué irónico, ¿verdad? La segunda cosa, cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, es el deseo de ser redimidos. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos que somos culpables ante Dios y por lo tanto tiene que haber un deseo de su perdón y de ser redimidos. Salmo 51, del 6 al 9, dice así: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. El versículo 8 es muy interesante porque dice, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Justamente eso es lo que David no tiene en ese momento, gozo. Y por eso está orando al Señor para que el Señor le devuelva el gozo. David no lo tiene porque él sabe que ha pecado. David no tiene ni gozo ni alegría, porque cuando un hijo de Dios ha pecado no hay gozo. No hay gozo. Usted no puede sentarse y decir, voy a esperar que pase 1, 2 o 3 horas y ya me voy a sentir bien después de que ha pecado. No tiene que haber gozo cuando usted ha pecado y cuando no ha llevado ese pecado a los pies del Señor. Cuando un hijo de Dios ha pecado no hay alegría. Por eso nosotros en algunos ambientes donde el mundo se divierte, nosotros no nos divertimos. Porque nosotros no nos divertimos en medio del pecado. No nos divertimos en las fiestas de este mundo. No nos divertimos de los chistes. No nos divertimos en medio de la cultura de este mundo. Hermano, si usted es cristiano, si usted es un creyente, un hijo de Dios, y usted todavía se sigue divirtiendo en las cosas del mundo, debería examinar un poquito más su fe. Deberíamos de examinar un poquito más la fe. Porque vean lo que dice 1 Juan 2:15. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. El versículo 7 del Salmo 51, David ha pedido algo: purifícame con hisopo. Señor, ahora mismo estoy sin gozo, estoy sin alegría, estoy completamente roto por dentro, porque contra ti he pecado, pero si me limpias, si me redimes, si me lavas, volveré a ser ese hijo de Dios alegre y feliz. Para nosotros el gozo no está en las circunstancias. Para nosotros el gozo está en mirar al cielo y tener paz. Ahí es donde está el gozo para nosotros. El gozo y la fuerza de mi alma no dependen de las cosas que me pasan en la vida, dependen de mi relación con Dios. Por eso David dice, lávame otra vez, límpiame con hisopo.
lávame de mis pecados, y entonces yo sé que volveré a oír el gozo y la paz que tenía antes. No es hasta que llegue ese lavamiento del pecado, hasta que ese pecado sea arrancado de nuestra vida, que nosotros vamos a tener paz y vamos a tener gozo. Es solamente cuando esto sucede. Hermanos, si tu condición de tristeza y apatía es por el pecado, no vas a recuperar la alegría con el paso del tiempo. Eso no es algo que pasa. Hasta que no seas limpio de toda tu maldad, hasta que no abandones tu pecado y hasta que no corras a una vida en santidad, no volverás a oír la alegría y a tener paz en tu corazón. El mundo tiene paz en el pecado y el creyente no puede, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y el pecado contrista al Espíritu Santo de Dios. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Así quiere vivir David. Así tenemos que vivir nosotros, los hijos de Dios. Con un espíritu, un corazón limpio, con un espíritu recto. Y me gusta cómo lo dice la traducción lenguaje actual, este mismo versículo del Salmo 51:10 que dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Qué lindo. No me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Quita todo eso que me hace tener malos pensamientos. El enojo, el orgullo, la ira, la altivez, el rencor, la envidia. Quita todo eso que me hace tener malos pensamientos. David quiere volver a tener un corazón limpio, porque quizás está sucio, y quiere volver a tener un espíritu recto. David no quiere solamente pedir perdón, David quiere volver a andar bien con Dios. Hermanos, ¿es tu deseo en este día volver a andar bien con Dios? ¿O es solamente obtener el perdón por tus pecados, por tus culpas? ¿Qué es lo que realmente quieres? Cuando hay un arrepentimiento sincero, no solo quiero pedir perdón, quiero enderezar mi vida. Si de verdad es un arrepentimiento, yo quiero hacer un cambio total en mi vida. No es solamente arrepentirme por lo que hice en este momento y mañana sigo haciendo lo mismo. Quiero enderezar nuevamente mis caminos. Quiero volver a ser aquel que conoció al Señor y solo cantaba alabanzas. ¿Ustedes se acuerdan cuando conocieron al Señor? Los primeros días. Era aquel amor, aquella pasión. Usted llegaba a la casa y todo era alabanzas, todo era palabra, todo eran prédicas. Buscaba la presencia de Dios en todo momento. Y ahora, al pasar del tiempo, pasar de los años, ¿cómo sigue ese amor? ¿Está ese amor como el primer día? ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué estás buscando ahora? ¿Dónde quedó ese primer amor? Por eso el rey David dice que él piensa que él, si tiene que volver a ser aquel humilde pastor de ovejas, él lo va a aceptar, porque él quiere volver a estar otra vez en ese primer amor con el Señor. Él no quiere seguir conservando su trono, su riqueza, sus mujeres, su pecado y ser perdonado. No, él quiere que todo eso desaparezca, si es el precio que tiene que pagar. Pero él quiere ser limpio del pecado que ha cometido. David no solamente quiere ser perdonado, él quiere enderezar su vida. El Salmo 51, 11, 12 dice lo siguiente: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. El mayor deseo de David no es devuélveme el trono, devuélveme las mujeres, la gloria, la fama. Devuélveme la calidez de tu presencia, devuélveme el gozo de tu salvación. Es lo que él está pidiendo. Y mira cómo termina este salmo, los versos del 13 al 19. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti, después de que tú me restaures.
así voy a enseñarle a otros cómo se camina. Hermanos, después de que el Señor te ha perdonado, de que el Señor te ha restaurado, de que el Señor te ha traído acá, ¿cómo has caminado? ¿Le has enseñado a otros? ¿Has traído a otros? ¿Le has enseñado a otros cómo se camina en obediencia, en santidad? ¿O simplemente te has quedado con eso para ti mismo? Ahora David dice, yo predicaré, yo cantaré alabanzas, ahora mi boca cantará maravillas sobre ti. David no tenía ganas de cantar, no tenía ganas de evangelizar. ¿Cómo iba a evangelizar hacia como él estaba? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo llamar a otros al arrepentimiento? ¿Cómo vamos a llamar nosotros a alguien al arrepentimiento si ni siquiera nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a decirle a la gente que se convierta si yo mismo vivo así y me siento mal? Vengo a la iglesia, estoy en la alabanza y canto por cantar. Ya no estoy en su presencia. Ya no siento que estoy con Él. Mis oraciones no pasan del techo. Leer la Biblia, en lugar de ser un deleite, un placer, es una obligación. Porque el pastor dice que tengo que hacer mis devocionales. Entonces, para hacer un devocional tengo que leer la Biblia. Y eso es una obligación. Porque tengo que cumplir con eso, porque si no, entonces el pastor me va a llamar la atención. No puedo servir. Hermanos, deberías de agradecer que se te pide un devocional donde tengas que leer la palabra de Dios, para que se te forme el hábito, para que puedas amar el leer la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces David, ¿qué hace? Él rompe su corazón, reconoce sus pecados, reconoce su maldad, pide perdón, pide piedad, pide misericordia, pide ser lavado, limpiado y restaurado. Hermano, ¿cuánto hace que tus alabanzas ya no son las de antes? ¿Cuánto hace? Los primeros días, usted se postraba, usted lloraba, usted sentía la presencia de Dios, del Espíritu Santo, usted levantaba las manos, bueno, era pura unción. Y ahora usted no puede ni siquiera adorar al Señor. Ya canta por cantar, ya no hay ningún sentimiento a la hora de que usted alaba al Señor. La alabanza es para nosotros darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y si usted viene con desánimo a darle gracias a Dios, usted está siendo un mal agradecido, porque Dios todos los días lo bendice. Usted tiene techo, tiene salud, tiene trabajo, tiene comida en su casa. Esos son motivos suficientes para agradecerle a Dios todos los días. Hermano, ¿hace cuánto tus oraciones se han enfriado? Que ya usted ora y hace vanas repeticiones solamente. No hay nada nuevo para decirle al Señor. Nada nuevo. Mis oraciones siguen siendo las mismas hace un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Siguen siendo las mismas. ¿Hace cuánto que venir a la iglesia ya es simplemente una costumbre, una rutina? Tengo que ir porque si no la pastora me está llamando, me está mandando mensajes que por qué falté. ¿Desde cuándo no hay gozo en tu vida cristiana? Hermanos, no hay nada más triste que vivir una vida cristiana sin gozo. A David se le apagó el gozo, pero una vez que el Señor lo restaura, David dice, ahora sí mis labios cantarán, ahora sí volveré a alzar mi voz, ahora sí predicaré a los transgresores y pecadores para que se conviertan. Hay mucha gente que necesita ser restaurada, tanto o más que David. Y no estoy hablando de las personas que están en el mundo, estoy hablando de las personas que estamos acá, en la casa del Señor. Nosotros necesitamos ser restaurados y volver a ese primer amor. Hay mucha gente que necesita conocer del amor de Dios. El ser humano sin Dios, usted le puede pegar 20 latigazos y mañana vuelve a hacer lo mismo. Y su corazón se endurece como el corazón del faraón ante las plagas.
igual va a ser. A veces creemos que la persona no viene por amor, viene por el dolor. Pues no, hermano, al que Dios no trae, no viene por más dolor que usted le ponga. Al que Dios no trae, no va a venir por dolor. Hay gente que va a morir sufriendo sin reconocer la necesidad que tienen de Dios. No creas que si alguien sufre vendrá. Lo vas a ver sufrir y hasta reclamarle a Dios. Hay mucha gente que pasa por esas situaciones y no vienen a Dios. El gran error es pensar que en el infierno solamente va a haber gente llorando. No, hermano, en el infierno va a haber gente llorando, sí, pero también va a haber gente reclamándole a Dios. También va a haber gente protestando contra Dios, odiando a Dios, enojados con Dios, mientras son castigados. No va a haber solo lloro, también va a haber crujir de dientes, de rabia contra Dios. Su corazón va a seguir igual de endurecido. Incluso en la condenación estarán ahí y no aprenderán. Algunos odiarán a Dios por toda la eternidad. Así es la condición de todos los que están sin Cristo. Nosotros creemos que solamente va a haber gente llorando porque está en condenación eterna. Va a haber gente ahí reclamándole a Dios, como que si Dios tuviera la culpa, como que si Dios no hubiese hecho nada. Algunos odiarán a Dios por toda la eternidad. Efesios 4:17 al 19 dice: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. No hay nada más triste que ver personas que son insensibles a Dios. Es duro ver gente que ya no siente nada cuando peca, gente que peca y no se inmuta porque se han vuelto completamente insensibles ante las ofensas que hacen. Son insensibles a toda clase de impurezas. ¿Cómo podemos hacer que esa persona llegue a estar como David? Hermanos, solo hay un instrumento que hiere el corazón, pero no lo rompe. Esa es una obra de Dios. Hermano, el fin de la ley nunca fue salvar. El fin de la ley fue mostrar la necesidad de un Salvador. Ese fue el fin de la ley. Mostrarnos una necesidad que tenemos de un Salvador. Gálatas 3:24, para ir terminando, dice así: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Nosotros no predicamos la ley para que la gente se salve cumpliendo la ley. Nosotros predicamos la ley para que la gente entienda que necesitan a Cristo y ser justificados por la gracia de Dios mediante la fe. Para que alguien se arrepienta de sus pecados, debe conocer primero que nada que es un pecador. Y para que alguien reconozca que es un pecador, necesita la ley de Dios. Cuando Dios ha transformado nuestro corazón, una cosa que no hacemos es olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Debemos recordarlo todos los días. Yo todos los días recuerdo de dónde el Señor me sacó. Todos los días. Y todos los días le pido perdón. Y le pido al Señor que mis generaciones no tengan que pagar por las cosas que yo hice. El arrepentimiento nunca ha sido producido en el corazón de ningún hombre apartado de la gracia de Dios. A menos que la gracia primero renueve su corazón, el león no se va a arrepentir de matar. El pecador de pecar, a no ser que Dios obre en él. David nos enseña que Dios puede restaurar el gozo de la salvación y que puede volver a hacernos cantar, predicar y exaltarlo. Límpianos con hisopo, lávanos de nuestra maldad, borra nuestras transgresiones
y devuélvenos el gozo de tu salvación, y volveremos a cantar tus maravillas. Hermanos, yo no sé si a usted le habló la palabra de Dios el día de hoy, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor a mí me habló y me confrontó. El Señor a mí me habló y me dijo: tú eres mi hijo y como tal te tienes que comportar, como tal me tienes que buscar. Hermano, yo hoy quisiera hacerle una invitación. Si usted no ha tenido esa revelación de que usted debe pedirle al Señor que arranque de su vida el pecado, y no solamente que quite las consecuencias, yo le quiero pedir a usted que pase acá al frente y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en lugar de quitarnos las consecuencias de nuestro pecado, nos arranque ese deseo de pecar que tenemos en nuestra alma. Yo le invito a usted que pase acá al frente, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que perdone todos nuestros pecados. Igual si también usted